Esta es tu oportunidad para llenarte de buenas vibras y replantearte las cosas que te molestan, para encontrar tu propósito y felicidad que dure, con tus propias reglas. Descúbrete, sánate y mejórate. Prioriza tu bienestar. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de Felicidad Radical. Yo soy Kiriosa y te enseño a ser radicalmente feliz con conciencia, amor propio y propósito. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero agradecerte mucho porque la semana pasada alcanzamos las 100 reproducciones en Spotify y esto no podría pasar sin ti. Así que muchas gracias. Yo me esmero mucho haciendo estos episodios y me llena de alegría el corazón que tú encuentres valor en lo que yo hago. Muchas gracias. Te quiero comentar que este viernes yo estreno mi nuevo show, Amiga Date Cuenta, en YouTube. Todos los viernes a las 4 de la tarde habrá un nuevo episodio donde yo respondo a tus preguntas para vivir el día a día mejor. Así que no te olvides en sintonizarme. Así que hoy te hablaré de los eventos traumáticos que son y cómo puede ser que no te des cuenta que hayas pasado por un evento o un periodo traumático en la vida y cómo superarlo. Entonces, ¿qué es un trauma? Es un evento abrumador que sobrepasa tu capacidad de enfrentarlo en el momento en que te pasa. Algo te pasó que fue tan perturbador psicológicamente que no puedes procesarlo, que es demasiado intenso. Y este evento o eventos te molesta en tu vida más adelante. Esto es algo que no podemos procesar en ese momento. Puede tardar años en procesar porque no estás lista o porque no tienes las herramientas necesarias para procesarlo, ni la conciencia para admitirlo. Y puede que tengas recuerdos de la nada, de ese momento al escuchar un sonido o un tono de voz o una situación similar, pasándole a alguien más o pasándote a ti. Todas y todos somos diferentes, porque incluso si una persona pasó por la misma experiencia que tú, las personas pueden recibir la experiencia de diferentes formas. Puede que no esté traumatizada la otra persona que pasó por una situación similar, o puede que sí. Existen traumas, entre comillas, pequeños, como cuando tus papás no le dieron la importancia cuando perdiste tu peluche favorito cuando tenías 5 años, o cuando tenías mucho miedo a un monstruo debajo de la cama y nadie nunca te consoló, ni nadie nunca te dijo que eso no existía y que te tuvo ese amor incondicional para explicarte o que creó alrededor de ti ese sentimiento de seguridad para que tú lo pudieras procesar a tu corta edad. Tal vez perdiste tu trabajo en un momento difícil y no sabías cómo procesarlo. Incluso, considerando pequeño el abuso emocional en nuestra cultura, es un tipo de trauma, porque es considerado pequeño porque está normalizado. Está normalizado que uno puede gritarle a otra persona y lo hace porque está preocupado por la otra persona o porque, entre comillas, era lo correcto para que se diera cuenta. Pero los insultos y el abuso emocional en general, como ya lo vimos en otro episodio pasado, no es la opción. Nunca va a ser algo que sea correcto. Y también tenemos los traumas, entre comillas, grandes, como el abuso sexual o una guerra. Quiero que sepas que no hay nada malo en tener un trauma. Es una cuestión de buscar ayuda y sanarte. Porque en sí, el trauma es una situación que te pasó, donde tú no tenías control sobre la situación y tú fuiste una víctima en la situación que pasó. Pero a veces, cuando no nos damos cuenta de lo que nos pasó y de lo que nos traumó, puede que sigamos en el estado de víctima que sufrimos en el momento del trauma. Y es ahí donde la conciencia de lo que te pasó es tan importante, porque cuando te das cuenta de lo que te pasó, puedes darte cuenta cómo te sentiste y cómo te sigues sintiendo con respecto a la situación que te pasó y cómo eso afecta tu día a día. Y eso puede ser bastante grande porque en algún momento te pasó lo que pasó y no te diste cuenta a profundidad lo que significó para ti.
Para eso es este podcast, para eso es este episodio en particular, para que te des cuenta y le des un espacio a lo que no pudiste procesar, que proceses lo que no pudiste procesar en el pasado. Pensamos que la mente y el cuerpo están separados. Cuando nos dicen cosas como, deje sus problemas colgados afuera de la puerta del trabajo. Pero en realidad existe una conexión cuerpo y mente. Quiero explicarte cómo el trauma afecta a tu cuerpo. En el cerebro segregamos neurotransmisores, que son los encargados de brindar información a nuestro sistema nervioso, o sea, cómo nuestro cerebro se comunica con el resto del cuerpo. Hay neurotransmisores como la serotonina, que se le conoce como felicidad, bienestar, paz, incluso plenitud. Pero hay otros neurotransmisores como el cortisol, que es el responsable del estrés. En pequeñas cantidades, este neurotransmisor nos ha servido en nuestra historia porque el estrés nos pone en un estado de supervivencia, o sea, huir, pelear o congelarse. Pero cuando lo manejamos en grandes cantidades, se vuelve perjudicial para nuestra salud. Bueno, el cortisol sale de tu cerebro y se comunica con el sistema nervioso y le dice que hay peligro. El sistema nervioso tiene dos partes. Miremos la primera parte. El sistema simpático, después de que el cerebro le comunica que hay peligro, te pone en un estado de huir o pelear. Pasa el peligro y el sistema parasimpático, que es la segunda parte del sistema nervioso, te calma y te regresa a la normalidad. Tu cuerpo está diseñado para calmarse después de un evento estresante que figura como peligro. Pero, si el peligro nunca se va completamente, si huir ni pelear te ayuda a sobrevivir, entonces el sistema simpático te apaga. Eso puede ser te desmayas o necesitas tomar una siesta después de haberte peleado o haber tenido una discusión con alguien porque estás súper cansada, o simplemente borra esa parte de tu memoria y ya no está. Cuando algo es muy fuerte, intenso, perturbador y no lo puedes procesar en el momento, tu cuerpo lo encierra en lo más profundo de tu subconsciente para no sentir ese dolor emocional nunca más. Está enterrado, pero te maneja en tu vida consciente sin que te des cuenta. Quiero hablar del abuso infantil porque a veces esto nunca se habla, es como un tipo de tabú. Y creo que es necesario hablarlo porque es más común de lo que se cree. El abuso infantil, donde vives en un ambiente donde constantemente vives en miedo. No te sientes segura y tus padres o cuidadores son los causantes de tu dolor emocional. Obviamente, el dolor emocional causado por los padres o cuidadores puede que sea inconsciente o puede que sea muy consciente de parte de ellos. Cuando eres una niña o un niño que vive en un estado de supervivencia todo el tiempo o en su mayoría, tu cerebro le dice a tu cuerpo que fluya más sangre, más energía para sobrevivir, para protegerte a ti misma. Esto deja menos sangre o menos energía para otras cosas, como la conexión auténtica entre otros humanos. La educación, cuánta energía puedes tener o puedes aplicar en tu educación si toda la energía está siendo utilizada para poder sobrevivir, para poder llevar y sobrellevar la situación para que puedas salir adelante y dejar esto en el pasado. Afecta a la planeación, porque si toda la energía está acumulada en cómo sobrevivir, ¿cómo vas a tener energía para planificar? ¿Cómo vas a tener energía para un mantenimiento personal? Esto significa que si de niñas vivíamos en un estado constante de miedo, te costaba más aprender. Cuando vives en tu infancia uno o varios traumas, aprendes que la vida es insegura y que no puedes confiar en nadie. Y obviamente esta es una creencia que no está en tu consciente, que tú no te das cuenta de que eso crees, pero está enterrado en tu subconsciente. Esa parte de tu subconsciente donde están los hábitos, las creencias limitantes, tu condicionamiento, tu adiestramiento, ahí está enterrado todo. Y el 95% de nuestra vida diaria está manejado
por el subconsciente. Y así es como nos damos cuenta que, por eso me cuesta confiar en la gente, por eso me cuesta pedir ayuda, por eso me cuesta expresar mis emociones, por eso me cuesta hablar en público, por eso me cuesta hacer amistades nuevas. Nuestro maravilloso cuerpo está diseñado para sobrevivir, así que si vives con miedo, estás sobreviviendo. Sobrevivir no es felicidad, sobrevivir no es éxito, sobrevivir es mantenernos con vida. Y mantenernos con vida nos ha llevado a crear la raza humana y estar aquí, obviamente, pero los peligros que existían en la época de las tribus son diferentes a los peligros que existen el día de hoy. Y en muchas maneras hay menos peligros de morir en esta época en la que vivimos, sino más bien son peligros emocionales porque tenemos miedo a revivir un dolor emocional que ciertamente duele bastante y puede ser comparable, e incluso muchas personas dicen que el dolor emocional tiene más repercusiones que el dolor físico. Obviamente no en todas las situaciones, siempre hay excepciones, pero generalizando, el dolor emocional tiene más repercusiones que el dolor físico, porque el dolor emocional ataca directamente a la creencia de qué soy yo, de cuánto valgo, de qué es lo que yo merezco, cómo yo me voy a desenvolver en la vida y cómo es que yo soy buena en algo y mala en algo. Es ahí donde nos damos cuenta que el trauma, independientemente si fue en la niñez o si fue en la adolescencia o incluso en la adultez, nos afecta y no podemos ignorar más lo que nos afecta el trauma. Buscamos formas de regular el miedo, por lo que de adultas con trauma infantil tomamos alcohol en exceso, tenemos conductas hirientes para nosotras mismas, el uso de drogas, incluso trabajar hasta estar exhaustas, cortarse, dejar de comer, comer en exceso, todo para buscar encontrar un balance otra vez. Es una forma de adaptarse y regular las emociones, pero eso no tendrá consecuencias a corto plazo, pero definitivamente tendrá consecuencias de salud a largo plazo. En tu futuro, si tomas todos los fines de semana y sales de jueves a domingo, todas las semanas, obviamente vas a tener repercusiones de salud por esa conducta, pero esa conducta es un síntoma que tú estás tratando de regular tus emociones, porque no conoces qué más hacer. Algo muy interesante es que el trauma puede pasar de generación en generación, por lo que si tus padres no curaron su trauma infantil, hay muchas probabilidades que tú vayas a experimentar trauma infantil, como racismo, guerras, genocidio, abuso emocional, físico, sexual, negligencia, violencia doméstica, abuso de sustancias, que sabemos que pasaron hace muchas generaciones. Si no se sanó en la generación anterior, lo más probable es que tú la estés viviendo en una respuesta al trauma. El trauma está en tu ADN. Así de loco suena, pero tu trauma está en tu ADN. Y así también aplica a las siguientes generaciones. Lo que tú hagas con tu vida afectará a las siguientes generaciones. En su ADN. Y lo que las demás generaciones que vinieron antes de ti no sanaron, es tu responsabilidad sanar. Porque si tú no lo sanas, te va a controlar. Si sufriste abuso infantil, tus probabilidades de sufrir depresión, ansiedad, pensamientos suicidas o incluso suicidio son mayores a las de una persona que no sufrió abuso infantil. Así de drásticas son las cosas. Y tú te preguntarás, pero ¿y todas las personas que sufren depresión, ansiedad y pensamientos suicidas fueron víctimas de abuso infantil? No, pero muchas sí. Muchas veces vemos a niños o niñas con mal comportamiento, como que responden, insultan, se pelean físicamente con otros niños, están enojados, son muy irritables, y esta es la única forma que conocen de pedir ayuda. Y vemos ese comportamiento todavía en los adultos, que a pesar de los años
y uno espera que hayan desarrollado su madurez emocional, no pueden enfrentarse a la vida con gracia. Muchas veces se quieren tratar los síntomas, pero no se trata la raíz. A veces hemos visto que se tratan a los niños problemáticos por su irritabilidad, o porque están enojados, o porque le pegan a alguien más, pero no miramos directamente la raíz. ¿Por qué están tratando de expresar ese enojo, esa irritabilidad en otras personas? El enojo y la irritabilidad son conductas aprendidas, no son conductas con las que uno ya nace. Uno no nace siendo racista, uno aprende la conducta del racismo. Y es ahí donde las generaciones pasadas tuvieron que haber sanado sus traumas, pero la verdad es que no los sanaron y uno no los puede criticar por su falta de conciencia, pero uno, como individuo, puede concentrarse en la conciencia que puede generar en su propia vida y en la vida de los demás. Con el ejemplo. Cuando en la niñez no te nutren emocionalmente, no te muestran seguridad y amor incondicional de una forma constante, te va a afectar en la vida, no hay para dónde. Pero no porque no tuviste la atención que querías en la infancia, no significa que no la puedas conseguir de adulto. Hay que saber dónde está lo que se rompió para encontrar una solución a la raíz de los problemas en lugar de tratar los síntomas. El antídoto para la consecuencia del trauma infantil son las conexiones auténticas que nos ayudan a salir adelante, la fe, la comunidad, un reemplazo emocional a los padres. El trauma infantil se puede curar, se puede sanar y tú vas a estar mejor. Los años pasan, ya no eres una niña y ahora eres una adulta. Las consecuencias del trauma infantil pueden existir en nosotros sin que nos demos cuenta. Hablemos de algunos síntomas que puedes tener. Muchos traumas están tan normalizados que ni nos damos cuenta que nos pasaron y que nos afectan. Por ejemplo, tienes creencias de ti misma y del mundo que no son ciertas, pero tú las crees. Esto significa como: tú eres excelente estudiante o incluso una buena estudiante y tú crees que eres tonta. Tú crees que eres fea, pero en realidad eres hermosa. Tú crees que no mereces una estabilidad financiera, pero realmente sí la mereces, pero tú crees que no la mereces. Como unos cuantos ejemplos. Otro ejemplo son frecuentes emociones abrumadoras, ansiedad, impotencia, desesperación, perder la esperanza, sentirse sola, vergüenza, depresión, abandono y desconexión. Todos estos sentimientos, todas estas emociones las sentimos todos los seres humanos, pero si son frecuentes y emocionalmente abrumadoras, no es normal. Todos sentimos ansiedad y la ansiedad es parte de ser humano, porque la ansiedad en cantidades pequeñas nos ayuda a ser mejores personas. Pero cuando es una emoción abrumadora, no podemos hacer nada, nos congelamos y nuestro sistema simpático se apaga, nos apagamos todas. De igual forma, todas las demás emociones. ¿Qué tanto las experimentas? ¿Qué tanto las sientes? ¿Cada cuánto te sientes sola y sin esperanza? ¿Es cada semana? ¿Es 1, 2, 3 veces al año? ¿Cómo las manejas? ¿Te cuesta manejarlas y tardas meses en superarlas? ¿O tienes 1 o 2 días malos de vez en cuando y después de eso pues ya lo dejas en el pasado y sigues adelante? Hay una diferencia, porque aquí la clave son frecuentes emociones y abrumadoras. ¿Qué tan frecuente? Si es unas cuantas veces al año, que pues de verdad tienes días muy malos, pues está bien, es normal. Pero si es cada 3 días, eso ya no es normal. La felicidad no va a ser siempre constante.
Nunca vas a estar feliz 100% del tiempo, todo el tiempo, ¿verdad? Sino que las emociones también nos ayudan a aprender. Podemos aprender de nuestra impotencia, podemos aprender de nuestro sentimiento de desconexión, pero esos son momentos para aprender, no son la regla de así tengo que vivir mi vida. La felicidad es la normalidad, sentirse bien es la normalidad, sentirse ansioso, con vergüenza, con desesperación, perder la esperanza todo el tiempo no es normal. Otro ejemplo es la somatización. La somatización es básicamente, tengo un dolor emocional, alguien me insultó, recordé algo de mi pasado, no sé cómo manejar algo, y en vez de manejarlo emocionalmente adentro de mí, se convierte en un dolor físico. Problemas de salud, problemas de esos tipos que uno se enferma, uno va al doctor, le deja la medicina, se cura y se vuelve a enfermar, o que siempre están enfermos. Ese es un tipo de somatización. No desconectas el pasado del presente. A todos nos ha pasado que más de alguna vez hemos tenido alguna experiencia que se quedó con nosotros a lo largo de los años, pero después de un tiempo aprendemos de lo que nos pasó y seguimos adelante gracias a la experiencia. Pero hay personas que no pueden desprenderse del pasado, que hubieron cosas que les lastimaron, tal vez 5 años atrás, pero ellas constantemente reviven y reviven y reviven la experiencia, como un tipo de adicción emocional, donde tienen que sentirse en algún tipo de drama, en algún tipo de conflicto, porque así fueron condicionadas en su abuso infantil o más adelante, y después de necesitar ese conflicto, buscan una forma de resolver esta necesidad, tal vez con una discusión, alegando por una cosa pequeña, criticar, chismosear, incluso para luego sentir ese tipo de redención que nace después de haber tenido una discusión y luego vuelven a empezar. Este tipo de patrón es una adicción emocional porque no nos damos cuenta que necesitamos de unas emociones negativas para poder salir adelante. Y las emociones están ahí presentes para ayudarnos, pero no tenemos que abusar de ellas tampoco. Hipersensibilidad en los estados emocionales de otros. O sea, que eres demasiado sensible a cómo las otras personas te miran o los gestos de otras personas. ¿Qué notas en las demás personas, incluso su postura, para mantenerte segura? Estás súper atenta a los demás para no meter la pata diciendo algo incorrecto o no equivocarse en cómo te vistes o cómo te expresas o qué tanto te expresas o qué tanto no te expresas. Esa hipersensibilidad afecta muchísimo porque afecta directamente en la conducta de la persona que está sufriendo la hipersensibilidad. Evitación. Apagas todas tus emociones. No sientes nada. Porque en la mente de las personas con traumas no resueltos, es mejor no sentir que sentir algo. Pero cuando no sientes nada del dolor emocional, tampoco vas a sentir nada de felicidad ni nada de plenitud. Problemas interpersonales, como relaciones no efectivas. Alejar a personas con actitudes y acciones. Culpar a otros. Criticar sin necesidad. Repites las dinámicas que aprendiste de pequeña en tus relaciones de adulta. Porque, otra vez, uno no puede hacer lo que uno no aprendió de pequeño. Si tú fuiste criticada, si tú fuiste culpada y tú fuiste alejada por otras personas que tuvieron actitudes y conductas que no fueron agradables, eso es lo que tú vas a hacer con las demás personas porque está condicionado en tu subconsciente. Déficit de habilidades sociales y éxito académico. Esto viene otra vez con lo que yo hablaba de la sangre y cómo la sangre es la energía que fluye adentro de nosotros.
Cuando tienes demasiada energía enfocada en sobrevivir, no vas a tener energía para las conexiones auténticas ni para ponerte pilas en la U o en el colegio. Irritabilidad, autolesionarse, desórdenes alimenticios, comerse las emociones, ansiedad social, dificultades para concentrarse, impulsividad. Tomas demasiados riesgos que se vuelven un peligro. Promiscuidad, ataques de enojo, pensamientos suicidas, adicciones. Y quiero mencionar que las adicciones no solamente son a sustancias, esas son las más popularizadas, ¿verdad? Cuando uno piensa en una adicción, pero también existen las adicciones emocionales que te explicaba. También existen las adicciones al celular, las adicciones al azúcar, la adicción a la comida, la adicción a la Coca-Cola. No porque no es una sustancia ilegal, no puede convertirse en una adicción. La adicción pasa cuando se consume en exceso y no se tiene control. Dificultad para mantener un trabajo. Esos son algunos de los ejemplos que si tú tal vez te identificaste con alguno, puede que en algún momento de tu vida hayas pasado por una situación que haya sido tan intensa que no la supiste manejar. Y estos ejemplos que te acabo de decir son un síntoma que está diciendo, hola, mírame, tengo emociones adentro de mí que necesitan ser resueltas. Entonces, en lugar de preguntarse, ¿por qué tengo un desorden alimenticio? Pregúntate, ¿qué hay detrás del desorden alimenticio? Igual, no solamente para ti, sino también es para entender más a las otras personas y por qué actúan como actúan. Eso nos puede ayudar a sentir más compasión y la compasión siempre va a ayudar a sentir mayor felicidad y mayor plenitud. Si tú sufriste cualquiera de estas cosas, lo más probable es que tengas un trauma que debas procesar. ¿La relación que tenías con tus padres o tu cuidador te daba miedo? ¿Era impredecible y era tal vez incluso demasiado? Negligencia y o abuso físico, verbal o sexual. ¿Creciste en una casa con violencia doméstica? ¿Creciste en una casa con un adulto adicto a sustancias y que también podía tener enfermedades mentales? ¿Viviste abuso a temprana edad o en la adolescencia? ¿Pasaste por estrés social como bullying, discapacidad o experiencias fuertes sin ayuda de un adulto para procesarlas? ¿Sufriste discriminación y sentimientos de desempoderamiento sin tener un adulto que te protegiera y velara por ti? Muchas personas que experimentan trauma infantil se convierten en adultos con estrés postraumático. Y esto es más común de lo que crees. Aunque no todas las personas que sufrieron abuso infantil tienen estrés postraumático, es muy común. Es el resultado de estar expuesto a situaciones estresantes por mucho tiempo. Más que solo un evento traumático, es una serie de ellos. Esto es como estar en el estado de supervivencia todo el tiempo y es fácilmente provocado a utilizar los mecanismos de defensa que una vez utilizaste cuando eras niña. Cuando crecemos, necesitamos un apego emocional a nuestros cuidadores, que nos brinden seguridad, que el ambiente sea predecible y amoroso. Pero ¿qué pasa cuando no se crea este ambiente? Cuando el ambiente no es seguro, ni predecible, ni amoroso. Pues desarrollamos apegos emocionales tóxicos que rigen nuestra vida de adulta si no los sanamos. Te voy a dar unos ejemplos de apegos tóxicos que posiblemente hayas experimentado o hayas reconocido en otra persona. El apego inseguro ambivalente. El cuidador es inconstante. O sea, cuando eras niño. A veces responde muy bien a las necesidades del niño o niña, pero otras veces es invasivo e intrusivo. La niña no puede depender del cuidador, así que desarrolla ansiedad e incertidumbre, porque a veces sí está presente emocionalmente y a veces está completamente ausente física o emocionalmente también. Apego inseguro, evasivo. La niña crece con cuidadores distantes, que no están disponibles emocionalmente para nada.
Como resultado, la niña se adapta a evitar cercanía, porque nunca fue cercana con sus cuidadores. Se desconecta emocionalmente y es autosuficiente. Y vemos este tipo de apego en mujeres que se enamoran o tienen una relación amorosa con una persona que no está emocionalmente disponible para ellas. O sea, no está abierto o abierta a trabajar en las emociones ni trabajar en la relación. Simplemente no está emocionalmente presente para la mujer. No está. El apego desorganizado. La niña crece con un cuidador que es impredecible, abrumador y abusivo. Crece para manejar emociones difíciles con impulsividad y actitudes agresivas. Cuando tú sufres abuso, especialmente si fue abrumador y fue abusivo, verbalmente, físicamente, tú vas a tratar de manejar tus emociones de la forma en que te enseñaron que los adultos manejaban sus emociones. Así es como uno aprende, observando, aprendemos por osmosis, lo que significa que como las demás personas actúan alrededor de mí en mis años de formación, así voy a actuar yo también. Lo más probable es que tú vayas a actuar de la misma forma, aunque tú no quieras, pero así vas a terminar actuando, aunque tú no te des cuenta y no lo quieras aceptar. Cuando te empoderas con conocimiento y conciencia, creces en aceptar tu pasado. No porque estuvo bien lo que te hicieron, pero porque el pasado no puede cambiarse. Y así reducimos las emociones difíciles en el presente. Quiero darte soluciones para que puedas empezar a trabajar hoy en tu recuperación. Encuentra un psicólogo que te ayude a superar tu trauma infantil. No hay ningún tipo de estigma de ir al psicólogo. Todos deberíamos ir al psicólogo. Yo voy al psicólogo porque todos tenemos cosas que hablar y a veces no queremos que una persona que nos conozca nos juzgue. Necesitamos una tercera persona que nos apoye, que nos escuche sin juicios, ni críticas, ni con la preocupación que uno tenga que van a decirle a alguien más y que eso va a afectar la relación interpersonal con alguien conocido. Por eso es mejor ir con un psicólogo. Practica relajación progresiva. Esto te voy a decir qué es. Tú vas a tomarte unos 10 minutos. Posiblemente empieces con 5. Y vas a sentarte en una silla cómoda o a acostarte en tu cama. Vas a cerrar los ojos y vas a inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Y vas a ir preguntando a cada parte de tu cuerpo cómo está y que se relaje. La práctica sería: inhalo, exhalo y pregunto: ojos, ¿cómo están? Ahora los relajo. Inhalo, exhalo. Nariz y boca, ¿cómo están? Ahora los relajo. Inhalo, vuelvo a exhalar. Torso, ¿cómo estás? Ahora te relajo. Y así vamos con cada parte de nuestro cuerpo, desde nuestra cabeza hasta nuestros dedos de las manos y dedos de los pies. Vas a ver que cuando te preguntes cómo estás, posiblemente después de estar tanto tiempo enfrente de la compu, tú digas: wow, mis ojos me arden y no me había dado cuenta. O puede que pase que cuando llegue a los hombros, tus hombros estén todos tensos. Pero una vez que les des la atención necesaria para saber cómo están y luego los relajes, vas a sentirte mejor. Todos podemos invertir 10 minutos de nuestro día en nuestro bienestar personal. Y es hasta nuestra responsabilidad, porque cómo nos sentimos por dentro es cómo vamos a tratar a las demás personas. Medita todos los días. Sé que para muchas personas la meditación puede ser una práctica nueva, pero les quiero comentar que yo empecé a meditar tal vez hace unos 2 años y medio y he meditado constantemente los últimos, 2 años y medio. Y me ha ayudado mucho a poder desprenderme de las emociones y pensamientos que realmente no son
buenos para mí, que solamente me dañan y que la verdad ni son ciertos. Nuestro ego le gusta mucho inventar cosas y le gusta mucho tratar de magnificar las catástrofes de la vida, pero por eso la meditación nos ayuda, para enfocarnos en lo que de verdad es cierto y en los pensamientos y acciones que nos van a ayudar a ser mejores personas y a sentirnos mejor. Practica respiración con el diafragma. Cuando respiramos en el día a día, respiramos por la nariz y no nos damos cuenta, no somos conscientes de cuántas veces al día respiramos. Eso es algo que maneja el subconsciente. Pero la práctica con el diafragma te invita a inhalar por la nariz y cuando inhalas, tu estómago se hace más grande y cuando exhalas, tu estómago se hace más pequeño. Pruébalo ahorita, inhala. Tu estómago se hizo grande. Ahora exhala. Y tu estómago se comprime. La respiración con el diafragma nos ayuda mucho porque nos hace enfocarnos en nuestra respiración. Y cuando nos enfocamos en nuestra respiración, no podemos enfocarnos en más de una cosa a la vez, aunque a veces querramos pensar eso y a veces incluso podamos hacer multitasking. Cuando pensamos en la respiración, no podemos pensar en nada más. Y si estamos pensando en algo más que no sea la respiración, no estamos pensando en la respiración. Otra vez es nuestro subconsciente ayudándonos. Pero hagamos la respiración consciente. Y eso nos ayuda la práctica del estómago. Practica mindfulness. Mindfulness es una palabra en inglés que básicamente traducida al español, no directamente, pero traducida, significa mente llena. Lo que en realidad quiere decir es nos concentramos en el presente y nos concentramos en qué hacemos y por qué lo hacemos, cómo nos sentimos y qué queremos sentir. Por ejemplo, si tú quieres sentir paz en tu vida, tienes que concentrarte y tienes que preguntarte a ti misma cómo se sienten los hombros, cómo me siento cuando estoy en una reunión con tal persona, cómo me siento cuando salgo con mi novio, cómo me siento cuando hablo con mi familia, cómo me siento en general. Y es ahí donde tienes esa conciencia y te das cuenta de cómo estás viviendo tú y qué puedes hacer para mejorar. Eso se trata del mindfulness. Prueba a hacer yoga. A mí me encanta hacer Ashtanga yoga o yoga para belly dance. Y cada vez que hago yoga, hay algo que se relaja en mí. Y hay algo que me ayuda tanto a salir de mi pasado, a salir de mi futuro y estar en el presente. Es esa relajación tan increíble que siento cuando hago yoga y también te lo recomiendo para que puedas empezar a trabajar todas estas emociones que vienen a partir del trauma. Así que, si te gustó el episodio de hoy, no te olvides en suscribirte. Si me estás escuchando en YouTube, apache la campanita y dale like al video. Sígueme en Spotify si me estás escuchando ahí y no te olvides de visitar Quiriosa.com para descargar el regalo de cada mes, un entrenamiento emocional completamente gratis cada mes. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme a hola@quiriosa.com y te la responderé. No te olvides de seguirme en mis redes sociales como Quiriosa Estudio en Instagram y Facebook. Así que, hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar y priorizar tu felicidad radical. Deja un comentario, comparte y deja una reseña. Como te ayudo a ti, puede ayudar a otras personas. Hasta la próxima.